Empezamos orando, queridos amigos, queridos hermanos. Padre amado, gracias, Señor, de nuevo. Es un privilegio de mirar tu palabra, Señor, leer tu palabra, meditar en ella. Gracias porque nos das la posibilidad de hacerlo, Señor, de hacerlo en libertad, de poder acercarnos, Señor, al fondo de tus pensamientos para deleitarnos en ellos, Señor. Qué hermosa es tu palabra, qué bien hace a nuestra alma, Señor. Como diría tu siervo Pedro, ¿a dónde vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esa es nuestra confianza, Señor, que tus palabras sean de bendición espiritual para nuestras vidas, para aquellos que puedan oírla, para aquellos que puedan meditarla y para aquellos, Señor, que la necesitamos. Como el siervo necesita el agua diaria, nosotros necesitamos el manantial de agua fresca, que es tu palabra. Bendícenos, Señor, y derrama de tu Espíritu Santo, tanto a la hora de exponer tu palabra, ayúdame, Señor, como a la hora de oírla. Bendice a los hermanos y a los amigos, personas que puedan oírla, Señor, que tú les bendigas, que tú abras su entendimiento y te reveles a cada uno según la necesidad. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Padre, amén, Señor. En esta ocasión, queridos amigos, estamos en el Evangelio de Mateo. Como siempre, el relato se repite de Marcos, en Lucas y en este caso incluso en Juan también. Es el encuentro de Jesús con aquellos miembros del Sanedrín, con el Sanedrín concretamente. Leo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, desde el 57 hasta el verso 67. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscando falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo que puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Y el verso 68 diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hay una idea principal que vamos a desarrollar en este tiempo de estudiar la palabra, en este relato bíblico. Hay personas que no se acercan a Jesús para conocer la verdad, sino para justificar sus propios prejuicios. Aquí se nos habla en el versículo 57, le prendieron, le llevaron ante Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ahí tenemos un encuentro de Jesús con el Sanedrín.
se encuentra delante del Sanedrín, el consejo, digamos, legislativo, ejecutivo y judicial del pueblo judío. Ya he hablado con anterioridad de este Sanedrín, pero ahora sería interesante conocer un poco más de la historia de esta institución judía. Fue durante el tiempo de la dominación helenística de Palestina, es decir, tras la caída del imperio persa en manos de Alejandro Magno y la posterior división de su herencia entre sus diferentes generales. Cuando nació este consejo, a pesar de que los rabinos se esforzaban en vincular su origen a los 70 ancianos nombrados por Moisés. Pero fue a raíz de Ptolomeo, aquel dirigente helenista, uno de los generales de Alejandro Magno, que tomó el poder en aquella zona, cuando se formó lo que es el Consejo, el Sanedrín. Este consejo estaba encabezado por el sumo sacerdote, título que era hereditario, ¿verdad? Desde Leví, desde la tribu de Leví, desde el hermano de Moisés, Aarón, siempre ha sido hereditario, siempre han sido los hijos los que han tomado esa posesión. Cuando la dominación romana se instaló en Palestina durante la época de Pompeyo el Grande, el sumo sacerdote continuó teniendo el título de gobernante del país. Sin embargo, diferentes reorganizaciones de la provincia por parte de los dominantes romanos le hicieron ir perdiendo y ganando jurisdicción, le hicieron ir retrocediendo en cuanto al gobierno de Palestina, pero sí en cuanto a la jurisdicción y legislación judía. Fue en tiempo de Julio César cuando por primera vez el consejo recibió el nombre de Sanedrín. Hasta entonces no tenía ese nombre. Durante la época de Jesús, este órgano se había convertido en la suprema corte de justicia judía. La creencia general es que la pertenencia al Sanedrín era de por vida y que los nuevos miembros eran nombrados por los ya existentes o por las autoridades políticas. No se podía acceder de otra manera. El Sanedrín solo tenía autoridad legal en la zona de Judea, la zona más al sur, el territorio del sur de Palestina. Esto explica que mientras Jesús estuviera en Galilea, se encontrara fuera del poder de dicho organismo. Allí este organismo no tenía poder para legislar. Sin embargo, los estudiosos están de acuerdo en que sin duda el Sanedrín tenía una autoridad moral sobre las comunidades judías allí donde estuvieran. El Sanedrín tenía poder aún en aquellos lugares donde no le estaba permitido, porque los rabinos así lo consentían. Recordemos que en el libro de los Hechos se nos indica que enviaron cartas a las sinagogas de Damasco para que ayudaran a Pablo en su tarea represiva hacia el cristianismo. El consejo gozaba de una considerable jurisdicción criminal. Podían ordenar arrestos que eran llevados a cabo por sus propios oficiales, aunque no fueran en Judea, podían ser en otros lugares. Podían dictar y ejecutar sus sentencias, y únicamente en los casos de sentencia de muerte, esta debía de ser ratificada por el gobernador romano, como podemos ver claramente en Juan 18:31. La muerte de Esteban, de la que no nos consta la aprobación romana, debió de ser un caso de linchamiento o bien una extralimitación en sus funciones. Pero realmente no tenían jurisdicción y mucho menos para consentir en una muerte. Eso solo le pertenecía al procurador romano que estaba
ejerciendo el poder en aquella tierra de Palestina. Ahora, ¿cuáles fueron las circunstancias en las que se encontraron? Desde los primeros enfrentamientos que tenemos ya relatados en Marcos capítulo 3, en Juan y en todos los evangelios, en los primeros capítulos, ya vemos los enfrentamientos. Los enemigos de Jesús habían tramado un complot contra su vida. Sin embargo, sus intenciones solo se llegaron a concretizar de una manera muy directa en la semana última, en la semana final de su vida, después de la entrada triunfal en Jerusalén y después también del desalojo de los mercaderes del templo. Los textos bíblicos nos indican que el Maestro vivía bajo una constante amenaza de muerte, pero no era el momento. Nunca podrían haber ejecutado a Jesús fuera del tiempo que Dios tenía establecido. Y aunque lo intentaron, no lo consiguieron. Ahí tenemos textos en Juan 7:1, el verso 19 y el 25, en 8:37, el 11:16, y había escapado a varios de los intentos de apresarlo. A todos los intentos de apresarlo siempre habían fracasado, como vemos por ejemplo en Juan 7:30 y 32, 44 y Juan 8:20, entre otros, porque realmente hay muchos textos donde vemos que ellos siempre procuraron matar a Jesús. La creciente popularidad de Jesús entre las masas hacía difícil un arresto público, ¿verdad? Porque no lo hubieran consentido. Por miedo a la reacción que pudieran tener. Y por tanto, cada vez se hacía más plausible la opción de un arresto sorpresa y lejos de las vistas de las masas, donde no pudieran verlo, donde nadie pudiera reaccionar. Una vez arrestado Jesús, allí en el Getsemaní, solamente presentes sus discípulos y aquella gran turba de personas que fueron a arrestarlo, directamente guiados por Judas, fue llevado desde allí ante el Consejo Supremo. Muchos autores consideran que el juicio al que el Maestro fue sometido era totalmente un juicio ilegal, ya que la ley prohibía juicios capitales en vísperas de las festividades solemnes y mucho menos durante la noche. Otras dos cosas sorprenden del juicio al que fue sometido Jesús. En primer lugar, que fue juzgado no por nada malo que hubiera hecho, sino por su identidad. Era su identidad, eran sus afirmaciones de ser el Hijo de Dios las que finalmente le conducirían a ser condenado a la cruz. En segundo lugar, el texto menciona que se utilizaron testigos falsos en el intento de declarar culpable a Jesús. Realmente fue una pantomima, pero todo estaba controlado bajo la poderosa mano de Dios. Nada aconteció por casualidad, todo estaba bajo el control de Dios. Tenía que ser así. Yo no entraría en cuestionar que si fue una injusticia, eso era lo previsto. Claro que fue una injusticia. El inocente pagó por los culpables. Claro que fue una injusticia. Pero era el plan de Dios. Y no entro en matices de una injusticia, qué mal estuvo, si yo hubiera estado allí yo lo defendería con mi vida. Era el plan de Dios. Incluso sus discípulos, que tanto amaban y le amaban, no fueron capaces de mantener el tipo, llegado el momento crítico. El Sanedrín ya había juzgado y condenado a Jesús mucho antes de que éste fuera llevado ante su presencia. Ellos ya le habían condenado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, aparece narrado el episodio en que Nicodemo, el fariseo
que en una ocasión había ido a visitar a Jesús en la noche y que era miembro del consejo, presenta sus objeciones ante el hecho de que el Sanedrín hubiera condenado a Jesús sin que ni siquiera haberlo escuchado. Sin ni siquiera haber escuchado a Jesús, ya le habían condenado. Y cuando le escucharon, desmontaron todo lo que Jesús decía con testigos falsos. Los miembros del consejo estaban únicamente interesados en encontrar el modo legal para justificar la condena que ya habían decidido y que estaba en sus mentes. Intentaron que las propias palabras dichas por Jesús pudieran ser usadas en su contra y maniobraron una y otra vez en ese sentido, ¿verdad? Por eso vemos que le preguntaron de forma clara y directa acerca de su identidad mesiánica y precisamente por su respuesta, por su afirmación de su identidad, le condenaron, se irritaron, le golpearon. Tú te consideras Dios, hijo de Dios. Y esto rechinaba en sus oídos. No podían soportarlo. El maestro no fue declarado culpable por sus buenas obras y acciones. Lo fue precisamente a pesar de todas ellas. A pesar de las buenas obras y de sus buenas acciones, fue condenado. Lo fue por afirmar su condición de hijo de Dios. Por eso es tan importante, ¿verdad?, defender esta doctrina fundamental. Algunos lo niegan. Por eso no podemos tener relación ni comunión con aquellos que niegan la identidad de Jesús. Hay grupos, incluso que salieron de los cristianos, que negaban la divinidad de Jesús. Hoy día ahí están los testigos de Jehová y otros que niegan la divinidad de Jesús. Pero Jesús es Dios. Jesús lo manifestó claramente. La declaración mesiánica de Jesús fue clara y contundente, y tan clara y tan contundente, que tantos y tantos milagros había probado a lo largo de su vida pública, no tuvo ningún impacto sobre las vidas de los miembros del Sanedrín. Todos los milagros que Jesús realizó no sirvieron de nada. Todos los milagros que Jesús realizó no sirven de nada para quienes quieren tapar sus ojos y sus oídos ante lo que es claramente evidente, que Jesús es Dios, es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios. Ellos no estaban en absoluto interesados en saber quién era Jesús, igual que ocurre hoy día. Hay muchos que no tienen ningún interés en saber quién es realmente Jesús, si es el Hijo de Dios o no. Algunos solo un personaje histórico y un buen hombre con una buena filosofía de vida. Únicamente deseaban aquellos y únicamente desean actualmente estos que piensan así, encontrar la manera de justificar sus propios prejuicios, buscando aplicaciones, ¿verdad?, para nosotros en general. Muchas personas se acercan a Jesús cargadas con sus propios prejuicios. Hay muchos prejuicios. Es interesante la definición que de esta palabra hace el diccionario de la lengua española de la Real Academia. Indica que un prejuicio es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal, que se conoce poco. Ciertamente es una descripción bastante interesante, ¿verdad? Así que un prejuicio es una opinión que ya se tiene, una opinión previa que se ha formado en la mente, una opinión tenaz que está ahí, que no la mueve nadie. Y por lo general
contraria, desfavorable, acerca de algo que se conoce poco, se conoce mal. Pero ya tengo un prejuicio, ya tengo una opinión. No conozco mucho del tema, pero ya me he formado mi opinión. Y hay muchos prejuicios. Había en aquel tiempo prejuicios. El Sanedrín, los fariseos, los escribas, los herodianos tenían muchos prejuicios, porque tenían una idea preconcebida de algo que no conocían. Y eso ocurre ciertamente en nuestros días. Muchos rechazan a Jesús porque ya tienen un prejuicio sobre él. Es un hombre que existió, que vivió, que tuvo una filosofía muy interesante de vida, pero no entran en lo sobrenatural. Jesús era Dios, porque lo que él hizo, eso no lo puede hacer nadie, nunca lo hizo nadie. El poder que se manifestó en él, a su autoridad hablando, se manifestó el poder del milagro que siempre le respaldó. Cuando decía a aquel paralítico, tus pecados te son perdonados, con aquella autoridad que lo dijo, y cómo se alarmaron los que le oyeron, Jesús le acompañó con la autoridad del milagro. Coge tu lecho y anda, y vete. El prejuicio condiciona no solo la manera en que la persona se acerca a un hecho concreto, sino también los resultados que va a obtener de los mismos. No importa la cantidad de evidencias que haya, no importa la cantidad de indicios que la realidad presente, estos serán reinterpretados en base al prejuicio o simplemente ignorados. Así, aquellos teólogos de la alta crítica que niegan los milagros que se relatan en la Biblia, porque solamente miran a la Biblia desde una perspectiva, con unos prejuicios, con una ignorancia total, y se llaman teólogos, hombres estudiados y preparados, pero que en su ignorancia rechazan todo lo que sea milagro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y no podemos ignorar lo que el texto bíblico nos enseña. Cuando se habla de milagros, hay que creerlos. Cuando se habla de la autoridad de la palabra, hay que creerla. Pero cuando se habla de los milagros, hay que creerlo. Porque si no los creemos, estamos con nuestros prejuicios. Y nuestros prejuicios nos van a impedir conocer realmente la verdad del Evangelio. Las personas que se acercan al Maestro, a Jesús, con prejuicios, no están en absoluto interesados en conocer la verdad. Antes de acercarse a Él, ya han tomado una decisión con respecto a quién es Él, a cuál es su identidad, y nada ni nadie podrá cambiar esa decisión tomada antes del examen de la realidad. Antes, al contrario, es muy posible que se acerquen a esta realidad en busca de cualquier indicio, de cualquier dato o pieza de información que pueda justificar y dar soporte a la idea ya formada en sus mentes. Qué terrible es tener ya prejuicios en cuanto a diferentes cosas. Porque hay veces que nos formamos prejuicios sin conocer, y esto nos impide ver la realidad. Pero esto cuando tiene una relación con las cosas espirituales, pues tiene una implicación doble, porque nos impide no conocer la verdad y nos impide acercarnos al Dios que nos da vida, al Dios que nos perdona, al Dios que nos hace sus hijos y nos acerca al trono de su gracia. No hay peor ciego, afirma el refrán de la lengua castellana, que aquel que no quiere ver. O como dice una frase atribuida a Lenin, si la realidad no concuerda con nuestra teoría, peor para la realidad. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda afirmación. Si la realidad no concuerda con mi teoría, con mi prejuicio,
pues peor para la realidad, peor para mi prejuicio. No es difícil ver los prejuicios actuando en la vida de los miembros del Sanedrín y cómo estos deforman su visión de la realidad. Posiblemente, sin embargo, los mismos prejuicios pueden afectarnos también a nosotros. Y sin duda, cuando esto sucede, son más difíciles de reconocer y aún más de aceptar. Puede darse el caso en que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios sin tener un auténtico interés en lo que ella pueda o quiera decirnos. Hay ocasiones en que ya hemos tomado una decisión respecto a lo que queremos hacer en nuestras vidas y consecuentemente no estamos interesados en la opinión que Dios pueda tener al respecto. No me interesa, yo ya tengo mi opinión, no quiero cambiarla, no quiero ver lo que dice la Biblia porque yo ya tengo mi prejuicio, yo ya tengo mi opinión. Así pues, tratamos de encontrar en la Biblia. Muchas veces vamos buscando en la Biblia la justificación para nuestros intereses o simplemente pasamos de escuchar la voz de Dios para poder hacer aquello que nuestros intereses nos impulsan a llevar a cabo. Y así cuando hablas con personas, ¿verdad?, que están viviendo en pecado y les dices que eso es pecado, para mí no es pecado. Te pueden decir perfectamente, aunque lo diga la Biblia, para mí no es pecado. Estás robando, estás quitando dinero en tu empresa, o estás engañando al vecino, o estás engañando en la comunidad. Yo no estoy haciendo eso. Yo creo que lo estoy haciendo bien. Ay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Cuidado con los prejuicios que ya nos hemos formado con respecto a 1000 cosas que nos rodean en la vida, con respecto a la política, con respecto a decisiones que toman los políticos que son contrarias a lo que dice la Biblia, como el aborto, como todo el tema de las leyes LGTBI. Todo eso es contrario a la Biblia, a lo que enseña la palabra de Dios. Pero claro, los prejuicios, cuidado con ellos, cuidado con los prejuicios. Acerquémonos a la palabra de Dios con temor reverente para recibir la enseñanza, no para nosotros enseñarle a ella cómo tiene que hablar y cómo tiene que decir. Permitidme terminar, como siempre, con las preguntas de aplicación personal. Piensa de nuevo. Querido amigo, querido hermano, léela si es necesario en la definición de prejuicio. ¿Hay prejuicios en tu vida? ¿Hay cuestiones que tú ya tienes preconcebidas en tu mente? ¿Puedes identificarlas, esos prejuicios que ya están ahí formados? ¿Cómo te acercas a la palabra de Dios? ¿En busca de confirmación para tus ideas, para tus prejuicios? ¿O con apertura a escuchar su voz, incluso cuando ésta sea contraria a lo que tú piensas o a tus propios intereses? ¿Cómo te acercas a la palabra de Dios? Muchos se acercan buscando eso, confirmación. Estoy haciendo algo y busco a ver, y es verdad, hay personajes en la Biblia que han hecho lo malo porque son hombres como nosotros, pero eso no nos justifica. Cuidado cómo interpretamos. No porque David pecó con adulterio, me justifica. No, David fue acusado de pecado grave y pagó las consecuencias. Cuidado con el pecado, cuidado con justificar. No porque aquel hizo lo que Dios no había dicho que hiciera, pero cuidado porque vino el castigo, vino la reprensión. Cuidado con los prejuicios y las ideas preconcebidas. ¿Cuál es el mejor antídoto contra esos prejuicios que están en nuestra mente?
Como dice la palabra del Señor, renovaos en vuestra mente. Que la palabra de Dios, cuando la leemos, es la que nos renueva, la que trae luz a nuestra vida y a nuestros conceptos. Así que leamos la palabra, acerquémonos a la palabra con una mente abierta y no con ideas preconcebidas. ¿Cómo podemos ayudar a superar los prejuicios que mucha gente tiene con respecto a Jesús? ¿Cómo podemos ayudar? Se me ocurre que la mejor manera es hablar de Jesús con naturalidad, como dice la Biblia, ¿verdad? No como enseñan algunos libros que se han escrito, mentiras, historias inventadas. El único libro que tiene autoridad para hablar de Jesús es la palabra de Dios. Pues distribuyámoslo, enseñemos a los niños acerca de Jesús, para que sus conceptos vayan de acuerdo a la palabra, para que sus mentes sean desarrolladas de acuerdo a la palabra y no de acuerdo a lo que se oye en este mundo. Se oyen muchos disparates, muchas barbaridades. La palabra de Dios dice la verdad. A ella debemos atender, leer, meditar, estudiar, aprender de memoria. Que el Señor nos ayude, que el Señor haga su obra en nuestras vidas. Y no olvides que solo a Él es la gloria, la honra y la alabanza. Amén.